Es un gusto poder saludarlo en este día viernes 4 de julio y para hoy día tengo una nueva pregunta. ¿Quién pondrá esto en el corazón? ¿Y a quién me estoy refiriendo exactamente? Es a la tragedia que prácticamente todo el mundo ya conoce, de lo que pasó ayer en torno a la medianoche en una de las carreteras de España, que se cobró la vida de dos hermanos, jugadores de fútbol, uno de ellos en un sentido quizás más conocido que el otro, de un jugador de Liverpool, el señor Jota. Y la pregunta es: ¿quién pondrá esto en el corazón? Tiene que ver con las diferentes reflexiones que uno puede hacer cuando la vida se va de la forma que se fue. Por un lado queda el tema de el dolor, la pena, el vacío, quizás hasta el desconsuelo, y uno lo ha visto en las distintas reacciones de sus propios compañeros, pero quiero referirme específicamente, por ejemplo, a su joven mujer y sus 3 hijos. Apenas puedo imaginarme, y quizás aquellos que lo han vivido tienen un acercamiento mucho más preciso que el mío en torno a lo que está pasando con esos niños. Cómo van a experimentar, cómo van a absorber esta pérdida, este dolor tan grande. Seguramente toda, aparte de su familia, pienso también en sus compañeros del club, que tengan hijos que seguramente con edades similares, se encargarán también de crear de alguna forma una red para poder ayudar, para poder acompañar a quienes están sufriendo, como es el caso de la mujer y sus 3 hijos. Y aquí quiero hacer un paralelo, no es exactamente lo mismo, por supuesto, y quizás pocas veces dedicamos el tiempo a imaginarnos, y repito, no es lo mismo porque en el fondo las consecuencias no son las mismas, la dimensión de la partida no es la misma, pero en un sentido quiero acercarme ahora al dolor, que quizás pocas veces lo hacemos, de aquellos, por ejemplo, 11 discípulos del Señor que sufrieron la pérdida de la forma que fue de su maestro. Después está el dolor de su madre, que pareciera que en el momento final no soportó ver a su hijo en las condiciones de morir en la cruz, y ese dolor también la llevó a que Juan quizás prematuramente la tomara y la llevara a su casa como se lo encargó el Señor. Creo que la partida del Señor creó una soledad, una orfandad en esta gente. Claro, diremos por poco tiempo, pocas horas, efectivamente, por eso no podemos hablar de lo mismo, pero sí centrarme en ese punto del dolor. El dolor de la partida de su maestro, de alguien tan significativo en sus vidas. Y los relatos que tenemos en el Evangelio de aquellos que fueron en la mañana, sobre todo las mujeres que fueron al sepulcro con la idea de poder rendir un homenaje también al maestro el día domingo, y se encontraron con el mensaje de ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero eso significa, o eso muestra en el fondo, el nivel del dolor, del desgarro que sentían esas personas, esas mujeres, después los propios discípulos. Cada uno pareciera teniendo caminos distintos, nunca entendieron, ellos asimilaron que tenían que ir a Galilea. Si hubiesen hecho caso a lo que el Señor les dijo, ellos tenían que haber partido prácticamente automáticamente hacia Galilea, sin embargo no lo hicieron. Jesús se los dijo.
Me veréis, nos encontraremos de nuevo en Galilea. Pero ellos no lo asimilaron, no lo entendieron. Y de alguna forma uno puede imaginarse que partieron por distintos lugares. Pero me centro en ese momento de lo que significó la partida del Señor. Independientemente de las consecuencias redentoras de esa muerte para toda la humanidad y sobre todo para aquellos que nos aferramos a ese sacrificio para la salvación de nuestra alma. Pero lo que significó, por eso digo, las consecuencias son distintas, pero lo que significó para aquellos cercanos, aquellos que vivieron 3 años, quizás los años más hermosos, más fascinantes de sus vidas, se vieron truncados por algo que ellos no fueron capaces de ver ni asimilar cuando el Señor muchas veces se lo dijo. Pero ahí están ellos sufriendo el dolor. Y usted puede leer el relato también de lo que se llama el camino de Emaús, cuando Jesús se acerca a 2 de ellos que iban caminando. Y era tanto su dolor que no se dieron cuenta quién se acercó a caminar con ellos. Y el Señor simplemente le pregunta: ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿Y por qué estáis tristes? Y ahí el Señor se acerca al dolor de quienes han perdido, quienes perdieron a un ser tan significativo como su Maestro. ¿Por qué estáis tristes? Cuando me pregunto quién pondrá esto en el corazón, me pongo a pensar qué está pasando alrededor de aquellos cercanos al jugador de fútbol y al hermano que murieron. ¿Qué conclusiones estarán sacando? Personas que han obtenido el éxito futbolístico, el éxito deportivo y también el éxito económico. Pero ¿qué conclusiones estarán sacando? Por eso la pregunta es: ¿quién pondrá esto en el corazón como para encontrar una conclusión? Bueno, ¿qué es lo que tiene realmente importancia en nuestra vida? ¿Qué es lo realmente relevante, prioritario en mi propia vida? Quizás será por la edad que tengo, ya soy abuelo, pero si hay algo que en este tiempo, en el fondo, llena mi corazón o llena mi vida, son las relaciones personales. Bueno, en particular con mi nietecita, por así decirlo, pero después están mis hijos, mi nuera, la familia extendida, después está la congregación y en general, nuestra propia familia, la iglesia, los hermanos. Interesarse en lo personal, en lo que uno hace, en el contacto con la gente. ¿Pondrán esto en el corazón? Me pregunto. ¿Cómo es la vida de aquellos cercanos? ¿En qué gastan su tiempo, sus preocupaciones, su dinero? Son sacudidos, efectivamente. Lo único que yo he leído son las expresiones de dolor, de desgarro de los compañeros de profesión, destruidos emocionalmente por la pérdida de alguien que era significativo también para sus vidas. Pero entonces, ¿qué conclusiones ellos mismos están sacando? ¿De qué forma su vida puede cambiar también? Sus orientaciones, sus prioridades, sus responsabilidades. Y aquí ya voy terminando. Por supuesto, no sé las circunstancias. En España se abrieron las investigaciones, sobre todo quieren poner atención a qué velocidad iba ese auto. Era de noche, era un auto, aparte de ser de alta gama, es un auto deportivo de cientos de caballos de fuerza,
Un auto que yo calculo que con las especificaciones técnicas pueden llegar cerca de 300 kilómetros por hora. Entonces los españoles quieren saber a qué velocidad iban ellos en la noche. Y al margen, una de las cosas que se ha sabido como un reclamo, eso al margen, es que el estado de las carreteras en España son un peligro en muchos lugares. Yo solamente estoy repitiendo una información que hoy día mismo recogí del abandono por parte de las autoridades del mantenimiento de las rutas, que una de las consecuencias, decían ellos, es que aumenta el consumo de combustible. Pero si además de eso se ponen peligrosas con cosas que hay ahí dentro, de hoyos, pensar, de fisuras, no sé. Entonces, una de las cosas que hay que poner en el corazón, en mi opinión, es la prudencia, el dominio propio, el pensar en los demás. Yo no estoy haciendo ningún juicio, solamente es una introspección y una conclusión a partir de lo que uno ve. Un auto que puede llegar a cerca de 300 kilómetros por hora. Si ha ido a 150, 180, ya es suficiente para que cualquier cosa que pase cause lo que causó. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, una de las hipótesis es que se rompió un neumático. Pero independientemente de todo, al final son las conclusiones que uno saca. Y es que efectivamente hay que cuidarse, pensando en los demás. Y tal vez si uno piensa en los demás, entonces se va a privar del riesgo, de la adrenalina, de cuestiones innecesarias. Porque el versículo bíblico que define el amor es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está la definición del amor. Y la definición del amor es esta: cuando yo digo amar a alguien, entrego, renuncio por ese alguien eso que yo amo. Dios amó a su Hijo y nos amó a nosotros. Y ese amor lo llevó a entregar a quien más amaba, que era su propio Hijo. Entonces, cuando usted y yo decimos amar a alguien, es que estamos dispuestos a renunciar a aquello que amamos por ese alguien. Bueno, ya pasó. La tragedia está hecha. ¿Pero era necesario un Lamborghini? Preguntas que quedan. Un muchacho que conocimos acá, él practicaba paracaidismo. Lo fuimos a ver en sus últimos saltos prácticamente, porque después de eso se casó. Y cuando ya se casó, entonces vendió el paracaídas. Vinieron sus 2 hijos y obviamente se acabó eso. Y yo cuando vi eso y cuando me enteré de la decisión que tomó, quizás él no lo sabe, pero es una expresión de amor. Renunció a lo que amaba, a su pasión, por quienes ama, su señora y sus hijos. ¿Quién pondrá esto en el corazón? Son las preguntas que surgen de una tragedia tan desgarradora como la que sucedió. Y seguirán las reflexiones, pero yo simplemente le digo a usted, me lo digo a mí, ¿qué conclusiones saco yo personalmente de esto? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que da gozo a mi corazón? ¿Prefiero hacer cosas o prefiero estar con gente y hacer cosas con ellos? Orientarme hacia quienes amamos. Orar por toda esa familia, por toda esa gente, y que de alguna manera, por algún lado se abra
una ventana, un espacio para que llegue la luz del Evangelio, para que llegue el consuelo de un Dios que les conoce y que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario porque nos ama. Gracias, cuídense. Aquí abajo están mis datos personales. Si quiere tomar contacto conmigo está mi correo electrónico. Si quiere dejar su comentario, le agradezco su tiempo. Cuídense y será hasta una próxima oportunidad.